Bueno, como el título de la charla lo indica, vamos a hablar de contrato de fideicomiso. Primera definición, estamos dentro de los derechos personales, contratos, no estamos dentro de los derechos reales. El contrato de fideicomiso, seguramente algunos o muchos de ustedes han intervenido en un contrato de fideicomiso y quizá no se dieron cuenta. Pero seguramente muchos de los que adquirieron algún inmueble, digamos, algún departamento, lo deben haber comprado en algún fideicomiso al costo, fideicomiso de construcción, etcétera, como las denominaciones que todos podemos leer en los diarios o quizás también en las publicidades en la calle. El contrato de fideicomiso es un contrato que, si bien no genera una persona jurídica como lo hace el contrato de sociedad, cualquiera de los tipos, el contrato de fideicomiso tiene una vocación asociativa, tiene íncita una asociación entre partes. Si la doctrina ya lo venía diciendo antes también de la ley 24441, podemos ahí ver el doctor Echeverri, el doctor Fontana Rosa, el maestro Fontana Rosa, ya hablaban del contrato de fideicomiso como un contrato asociativo, y ahora nos vamos a dar cuenta por qué. Y si me permiten un primer comentario, el contrato de fideicomiso en sí, el contrato de fideicomiso solo, no sirve para nada. O mejor dicho, me corrijo, el contrato de fideicomiso sin incluirle ningún negocio dentro no sirve para nada. Porque el contrato de fideicomiso no genera ningún cambio. El cambio va a estar dado con el negocio jurídico que nosotros le vamos a incluir dentro del contrato de fideicomiso. Y vamos a arrancar con un ejemplo. Y después nos vamos a ir al articulado del Código Civil a partir del artículo 1666, articulado que viene a reemplazar a la ley 24441. La ley 24441, si bien fue un poco maltratada por la doctrina, fue una ley que permitió la realización de muchos contratos de fideicomiso, que permitió el ejercicio del contrato de fideicomiso. ¿Y por qué? Bueno, porque seguramente, ahora lo vamos a explicar, porque seguramente todos aquellos vacíos que tenía la ley pudieron ser reemplazados por la autonomía de la voluntad de las partes, en aquella época el viejo artículo 1197 del Código Civil. Entonces, en todo aquello que no hubiera estado regulado por la ley, las partes tranquilamente podían incluir un clausulado dentro del contrato de fideicomiso de que se tratare, y con ese contrato, lo más específico posible en cuanto a las circunstancias de hecho, de acuerdo al negocio que fueran a llevar a cabo las partes, bueno, podrían salvar las lagunas. Lo que vino a modificar hoy el Código Civil en gran parte, pero lo vamos a ver más que nada, ¿saben dónde? En la parte de liquidación del fideicomiso. Pero bueno, no nos adelantemos, vamos a un ejemplo. El ejemplo paradigmático del contrato de fideicomiso, al menos en la Argentina. El contrato de fideicomiso de construcción. Les voy a dar un ejemplo, vamos a distinguir a las partes y después vamos a empezar con el articulado del Código Civil. Una persona, humana o jurídica, es dueña de un inmueble. Un inmueble cerca de la Facultad de Derecho, de la Universidad de Buenos Aires. Esa persona decide hacer algo con ese inmueble, que en ese inmueble se construya un edificio. Esa persona se va a vincular con una segunda persona, humana o jurídica, que va a ser el fiduciario. La primera se va a llamar el fiduciante. Van a celebrar un contrato un contrato de fideicomiso, por el cual el fiduciante originante, el dueño del inmueble, le va a transmitir a título fiduciario al fiduciario la propiedad del inmueble. Pero no se lo va a transmitir solamente
o se lo va a transmitir sin decir nada, sino que el fiduciario va a tener que cumplir la finalidad que va a estar dada en el contrato de fideicomiso. Entonces, hasta aquí dos partes: fiduciante originante, dueño del inmueble; fiduciario, la persona en cuyo patrimonio va a estar el fideicomiso. No se adelanten ni se preocupen. Ahora lo vamos a explicar. El fiduciante originante le transmitió al fiduciario para la construcción de un edificio un inmueble. Vamos a ver cómo separamos a los siguientes sujetos. Este dueño del inmueble tiene un hijo que va a estudiar Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ese hijo va a ser el dueño del inmueble, porque el padre le va a decir: el día que te recibas de abogado, ya tenés tu departamento. Y mientras tanto, estudiás cerca de la universidad. Tenés un inmueble que te va a permitir estudiar cerca de la universidad. Bueno, hay una condición ahí: que se reciba de abogado. Bueno, el padre transmite el inmueble, el constructor, el fiduciario construye el edificio, el hijo el día de mañana va a ser el beneficiario de ese inmueble, siempre y cuando se reciba de abogado. El hijo está viviendo en el departamento y no se recibe de abogado, sino que decide estudiar Bellas Artes. El padre, enojado, le dice: no cumpliste la condición, te saco el inmueble. Y el inmueble se lo voy a dar a tu hermano menor, que estudió abogacía y se recibió. Tenemos fiduciante, fiduciario, beneficiario y fideicomisario. Fiduciante, el dueño del inmueble que lo transmitió al fideicomiso. Fiduciario, el inmueble ahora está en cabeza en el patrimonio del fiduciario, que va a tener que cumplir la finalidad del fideicomiso: construir el edificio. El beneficiario, aquel que es beneficiario de esa unidad funcional, de ese edificio terminado, como no se recibió, no cumplió la condición que seguramente le puso el padre, se lo va a dar a su hermano menor, y ese hermano menor, que es el fideicomisario, va a ser el último titular del inmueble porque se recibió de abogado. Como ven todo esto, ahora vamos a ver que está todo establecido en la ley, pero el resto lo incluimos nosotros dentro del contrato: la construcción de un inmueble. Segundo ejemplo, salgamos del fideicomiso de construcción al fideicomiso inmobiliario. Sociedad. Dos socios, una sociedad donde hay tres socios. Dos socios deciden realizar un convenio de accionistas, un pacto de sindicación de acciones. Bueno, esos dos socios no les gusta mucho el contrato del pacto de sindicación de acciones o el convenio de accionistas, y deciden realizar un fideicomiso. Vamos a ver cómo funciona aquí. Fiduciantes, los socios, se lo transmiten a un tercero, el fiduciario, que ahora va a tener las acciones. Beneficiarios de ese fideicomiso, los socios. ¿Por qué los socios? Porque son los que van a recibir las ganancias o las utilidades, si es que existen en esa sociedad. Fideicomisarios. Bueno, los fideicomisarios pueden ser los mismos beneficiarios. En el caso anterior del inmueble también puede ser el mismo fiduciante, pero los fideicomisarios ahora van a ser los hijos de los socios. Es decir, hacen toda una estructura jurídica que por ahí ustedes escuchaban hablar como el protocolo de la empresa familiar. Bueno, ellos lo deciden realizar a través del contrato de fideicomiso, y mientras los hijos son menores de edad, van a ser fideicomisarios. El día de mañana se le van a transmitir las acciones a ellos, y en el interín tienen un fiduciario que es el que va a votar de acuerdo a lo que le digan los fiduciantes, beneficiarios también. Y cuando se liquide el fideicomiso, ahora vamos a ver que tenemos 30 años como máximo, después tenemos una aclaración, pero ahí también tenemos
las cuatro partes. Fiduciante los socios, fiduciario a quien le voy a transmitir las acciones, fideicomisario los hijos, los futuros hijos, porque vamos a ver que pueden ser, los beneficiarios pueden estar determinados o no, los fideicomisarios también, pero tengo que ver, pueden existir o no, pero si no existen tengo que establecer el fideicomiso, la forma de determinarlos. Por ejemplo, los hijos del socio tal. Hijos naturales, hijos adoptivos, como fuere, los hijos. O la persona o los sobrinos de fulano tal, o el que pongan las partes en el contrato. Miles de ejemplos. Entonces, la estructura del fideicomiso, la estructura en sí, no cambia nada. O sea, es un marco jurídico, es una forma. Lo que me va a permitir esa forma es la realización del negocio que yo le quiera incluir dentro de ese contrato. Y vamos a la ley. Artículo 1666. Hay contrato de fideicomiso cuando una parte llamada fiduciante, nuestro dueño del terreno o nuestro accionista, transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra persona denominada fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de otra, llamada beneficiario, que se designa en el contrato, y a transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición al fideicomisario. El contrato me establece cómo va la ley me establece cómo va a funcionar el contrato. El negocio que yo le quiera incluir lo voy a tener que realizar de esta manera. Entonces, en el fideicomiso voy a tener un fiduciante, un fiduciario, que puede ser una persona humana o una persona jurídica. Después, si hay un fideicomiso financiero, que también está establecido en el Código Civil, tiene que ser una persona autorizada a tal fin. Un beneficiario y un fideicomisario. Pero no significa que tengo que tener, por ejemplo, 4 personas para que ocupen el carácter de parte. ¿Por qué? Porque el fiduciante puede ser beneficiario y fideicomisario. El fiduciante puede ser solamente beneficiario. El fiduciario puede ser beneficiario. Es decir, puede haber un enroque de partes, o mejor dicho, puede haber varias personas que ocupen distintas calidades dentro del contrato de fideicomiso. Y ahora vamos a ver la aclaración, cuando vayamos a la parte del fiduciario, vamos a la aclaración de los problemas o cómo la ley trata el carácter de beneficiario del fiduciario, porque en cierta medida estaría estableciendo, o la doctrina con la doctrina anterior a la reforma del Código Civil, veía como que era un contrato consigo mismo. Pero bueno, ahora la legislación cambió y lo vamos a explicar. Vamos a hacer un salto en la ley para que ustedes entiendan cómo funciona el contrato. Vamos a hacer un salto hacia los efectos del contrato de fideicomiso. El artículo 1685, que ahora voy a leer, es el que explica la esencia del contrato de fideicomiso, la finalidad y los beneficios del contrato de fideicomiso. Fíjense, el artículo 1685 habla del patrimonio separado. Los bienes fideicomitidos, los bienes que entrega el fiduciante, es decir, el inmueble, el campo para el desarrollo de una actividad productiva, las acciones de una sociedad, lo que fuere, los bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio separado del patrimonio del fiduciario, del fiduciante, del beneficiario y del fideicomisario. Esto es quizás un poco difícil de entender. A ver, patrimonio separado del fiduciante. Vamos a leer el artículo 1683. El carácter fiduciario de la propiedad tiene efecto frente a terceros desde el momento en que se cumplen los requisitos exigidos de acuerdo con la naturaleza de los bienes respectivos. Y el 1686.
¿Vieron cómo voy de un artículo al otro y ahora los vamos a explicar todos en conjunto? Se van a entender bien. Los bienes fideicomitidos, los separados, quedan exentos de la acción singular o colectiva de los acreedores del fiduciario. Tampoco podrán agredir los bienes fideicomitidos los acreedores del fiduciante, ni los acreedores del fiduciario ni los del fiduciante, quedando a salvo las acciones por fraude e ineficacia concursal. ¿Qué significa esto? Cuando yo fiduciante transmito un bien, ese bien sale de mi patrimonio. Por lo tanto, mis acreedores personales ya no lo pueden agredir. Acá se complica un poco cuando hablo de que también es un patrimonio, son bienes separados del patrimonio del fiduciario. ¿Por qué? Porque, como lo dice la misma ley, los bienes ingresan al patrimonio del fiduciario. Los bienes van a estar en el patrimonio del fiduciario, pero con esa calidad, como bienes fideicomitidos, como bienes fiduciarios, como dominio fiduciario. Entonces vamos a tener una persona que va a tener dos patrimonios: el patrimonio propio y el patrimonio fiduciario. Es decir, esa persona, el doctor Lisopraski hablaba de una persona con dos cabezas. El doctor Lisopraski, uno de los autores más prolíficos en la década del 90 y los inicios del año 2000 en cuanto a fideicomiso, con el doctor Kipper y el doctor Carregal. No es difícil de entender, es una ficción jurídica más, no hay ningún problema. Claro, la misma ley lo dice. El fiduciante se saca los bienes de su patrimonio, pero no para defraudar a terceros, para construir un edificio. Tiene una finalidad. Por eso dice que quedan exentos de las acciones de fraude. Y el fiduciario tiene un patrimonio propio, pero también tiene un patrimonio fiduciario, que no lo puede usar como propio. El patrimonio fiduciario va a estar afectado a la finalidad que se dieron las partes al momento de constituir el contrato de fideicomiso. Es decir, o la constitución de un pacto de sindicación de acciones para votar de una determinada manera dentro de la asamblea de una sociedad, o la realización de un proyecto agropecuario, o la construcción de un edificio. Para eso lo va a tener. Y los acreedores del fiduciario, los acreedores personales del fiduciario, van a poder atacar el patrimonio del fiduciario, pero el patrimonio personal del fiduciario, de la persona del fiduciario, no los bienes fideicomitidos. La ley misma lo dice, es un patrimonio separado. Y termina el artículo: los acreedores del beneficiario y del fideicomisario pueden subrogarse en los derechos de su deudor, del beneficiario o del fideicomisario. ¿Por qué? Porque ese bien, el inmueble, salió del patrimonio del fiduciante, ingresó al del fiduciario, pero todavía no ingresó al patrimonio del beneficiario ni del fiduciante, ni del fideicomisario. ¿Por qué? Porque por ahí todavía no se terminó el edificio no se construye de un día para el otro, puede tardar 12 meses, 24 meses, es decir, el patrimonio del fideicomisario o el patrimonio del beneficiario todavía no se vio agrandado, sino que tiene, agrandado por el ingreso de ese bien, sino que tiene un bien que va a ingresar, un derecho a que ingrese ese bien. Acuérdense cuando estudiamos derecho civil, las estipulaciones en favor de terceros. El beneficiario o el fideicomisario, el estudiante de derecho, no formó parte del contrato de fideicomiso, sino que se le estipuló a favor de él un derecho, por el fiduciante, por su padre. Entonces, ahí los acreedores no tienen un bien, pero se pueden subrogar en su calidad. Es decir, no va a ser el beneficiario el hijo de dueño de inmueble, sino que va a ser el acreedor. Entonces, como es un deudor, su acreedor se cobra de ese derecho
que va a tener. Volvamos al inicio, pero acá ven los sujetos que ahora vamos a ver cómo los describe la ley, los sujetos, y ya tenemos el efecto del contrato de fideicomiso. ¿Cuál es el efecto del contrato de fideicomiso? El efecto del contrato de fideicomiso es tener patrimonios separados. ¿Para qué? Patrimonios separados para que se pueda constituir, para que se pueda cumplir una finalidad y que quede afectado a esa finalidad. Volvamos al inicio. ¿Qué es el contrato de fideicomiso? Un contrato. ¿Qué rige al contrato? A los derechos personales, la autonomía y la voluntad de las partes. Artículo 1667, tenemos el contenido del contrato de fideicomiso. ¿Qué tiene que tener? Una aclaración. Cuando yo decía que el bien ingresaba al patrimonio del fiduciario, el bien ingresa al patrimonio del fiduciario. Lo que pasa, el problema está en cómo distinguirlo. Si yo entrego un bien mueble, no tengo posibilidad de, salvo un inventario o salvo que se ponga en el contrato de fideicomiso, que ese bien es un bien fiduciario. Ahí voy a tener un poco de problemas, pero lo puedo salvar tratando de identificarlo de la mejor manera posible. Más que nada en protección del cumplimiento de la finalidad del fideicomiso, para que no puedan venir terceros acreedores del fiduciario a querer embargarlo, por ejemplo. No voy a tener problema con los bienes registrables. Con los bienes registrables no voy a tener problema porque el registro me va a dar la publicidad. Por ejemplo, un bien inmueble. Va a ingresar este bien inmueble del padre que quiere construir el edificio para que el hijo vaya a vivir cerca de la Facultad de Derecho. El inmueble va a ingresar en el patrimonio del fiduciario y se va a inscribir en el registro de la propiedad inmueble de la Ciudad de Buenos Aires. Va a estar a nombre de fulano de tal, fiduciario, a título fiduciario. Entonces, el acreedor que quiera atacar el patrimonio del fiduciario, ese bien no lo va a poder atacar. Pero ojo, y vale la aclaración en este momento, cuando estamos hablando de los efectos y de esta separación de patrimonios. Los acreedores que no pueden atacar los bienes fideicomitidos son los acreedores personales del fiduciario, no los acreedores del fideicomiso. Acreedores del fideicomiso, proveedores de la construcción, trabajadores de la construcción de este edificio. O sea, todos los acreedores que se originen por la actividad del fideicomiso, los acreedores del fideicomiso, sí van a poder atacar los bienes fideicomitidos. Y ahí van a ver otra cosa. Van a poder atacar los bienes fideicomitidos, no los bienes personales de las partes. Es decir, el acreedor del fideicomiso ataca los bienes del fideicomiso. El acreedor del fiduciario personal ataca los bienes del fiduciario personal. Claro, así como no dejo que ataque los bienes del fideicomiso, el acreedor personal, tampoco puedo permitir que un acreedor personal del fiduciario ataque los bienes del fiduciario. Ataque los bienes fideicomitidos. Me voy a aclarar, por ahí lo dije mal. Así como no permito que los acreedores personales del fideicomiso, los acreedores del fideicomiso ataquen los bienes del fiduciario, los acreedores del fideicomiso no atacan los bienes del fiduciario, los acreedores personales del fiduciario no pueden atacar los bienes del fideicomiso. Es decir, el acreedor tiene que seguir la naturaleza de su obligación. Si es una deuda que el fiduciario tiene de expensas de su departamento donde vive, no va a poder ir a atacar el inmueble que es donde está construyendo el edificio. ¿Qué tiene que tener el contrato? ¿Qué tiene que tener el contrato?
La individualización de los bienes objeto del contrato, los bienes que voy a transmitir. La determinación en qué otros bienes pueden ser incorporados al fideicomiso. Volvemos al ejemplo del inmueble. Con que este señor transmita el inmueble, solamente el edificio no se va a construir. El edificio no se va a construir solo. Y ahí se distinguen los contratos de fideicomiso. Tenemos al fiduciante originante, el que transmite el inmueble, y después tenemos a los fiduciantes adherentes. Fiduciantes adherentes son los futuros beneficiarios y o fideicomisarios, los que están comprando su unidad funcional. Claro, todavía no existe, pero tenemos el que ingresa el inmueble al fideicomiso y el que aporta los fondos para la construcción del edificio. Es decir, es un contrato abierto el contrato de fideicomiso, que permite no solamente al inicio la incorporación de bienes, sino que con posterioridad. Y después puedo pactar que si algún fiduciante se baja o si no alcanza, también puedo pactar el ingreso de otro fiduciante porque tengo la autonomía de la voluntad que me va a permitir hacer modificaciones, siempre y cuando todas las partes estén de acuerdo o de acuerdo al sistema de mayorías que se hayan puesto en el caso del funcionamiento de una asamblea de beneficiarios. Hay contratos de fideicomiso que tienen 5 páginas y funcionan bien, pero funcionan bien no porque sean de 5 páginas, funcionan bien porque en la obra nunca hubo un problema. Y hay contratos de fideicomiso que tienen 50 páginas y que no pueden solucionar todos los problemas que se producen en el funcionamiento de la obra, en el caso de la construcción de un edificio, porque no podemos en 50 hojas poner la realidad de lo que puede pasar. Podemos poner cláusulas que intenten paliar los problemas que se puedan ir presentando, pero no vamos a poder aglutinar toda la realidad en un contrato. Un contrato de 5 hojas pareciera poco. Los contratos de fideicomiso que he visto, 50 hojas bien especificados, los bienes, los modos de incorporación, los derechos de fiduciante, los derechos de beneficiario, los derechos del fiduciario, bien especificados. Un clausulado que intente respetar los derechos e imponer las obligaciones. Después está en la ley. Después el resto está en la ley. Sigamos. La identificación del beneficiario, el destino de los bienes con indicación del fideicomisario, los derechos y obligaciones del fiduciario. El fiduciario es vamos a llamarlo el administrador de los bienes fideicomitidos. Van a ser bienes propios que va a administrar en interés ajeno. Bienes propios que va a administrar en interés ajeno para cumplir con la finalidad del fideicomiso. Fíjense que esos bienes son propios del fiduciario, pero los va a tener que administrar respetando y cumpliendo la finalidad en interés ajeno. Fíjense lo que dice el doctor Lisopraski. Entre las obligaciones que pesan sobre el fiduciario y que atañen al presente caso se encuentra la de ejecutar los actos tendientes a cumplir los fines del fideicomiso, la cual es una de las principales a su cargo. Asimismo, incumbe al fiduciario defender el patrimonio fideicomitido, debiendo iniciar las acciones que correspondan para la conservación y recuperación de los bienes. Esta última no solo es una facultad derivada de su condición de propietario, sino que también se trasunta en una obligación en tanto mal puede ejecutar la gestión encomendada con la diligencia de un buen hombre de negocios. Es decir, tiene que proteger los bienes porque son propios, pero el fiduciario tiene que proteger los bienes porque con esos bienes tiene que cumplir la finalidad del fideicomiso. Una novedad en el articulado del Código Civil, una novedad muy importante.
el 1669. La forma puede ser por instrumento privado o instrumento público, salvo va a tener que ser por instrumento público cuando la transmisión de los bienes, entre paréntesis, por ejemplo, inmuebles, requiera del instrumento público. Pero la novedad es esta: el contrato que debe inscribirse en el registro público que corresponda. Hoy el fideicomiso se inscribe, antes no. Hoy hay un registro de fideicomisos que lo lleva al registro público de la jurisdicción que fuere. Por ejemplo, la Inspección General de Justicia. Antes no se registraban, hoy se registran. Publicidad a favor de terceros. Publicidad en beneficio de terceros. Artículo 1670. Artículo 1670. Objeto. Pueden ser objeto del fideicomiso todos los bienes que se encuentren en el comercio, incluso universalidades, pero no pueden serlo las herencias futuras. Bueno, como no pueden ser objeto de otro negocio jurídico quizás. Pero pueden ser objeto del contrato de fideicomiso todos los bienes que estén en el comercio. Recuerdo que hace unos años atrás intentamos hacer un fideicomiso, no logramos explicarlo bien, pero era un fideicomiso del conocimiento, un fideicomiso donde se iban a ceder los conocimientos tradicionales de los pueblos originarios. Es decir, todos los conocimientos que por ahí no eran, estos conocimientos tradicionales de los pueblos originarios que por ahí no se podían incluir dentro de algún tipo de protección de derechos intelectuales o marcas o patentes, tratamos nosotros de incluirlo dentro de un contrato de fideicomiso, donde los beneficiarios iban a ser las comunidades de los pueblos originarios y los fideicomisarios, los beneficiarios de esos conocimientos que tienen un valor económico muy grande, porque muchas de las grandes medicinas surgen de ahí y son explotadas por las grandes compañías farmacéuticas que, anécdota, se hacen pasar por visitantes de alguna comunidad, tienen o dicen tener algún problema médico, les dan un determinado brebaje, por decirlo de alguna manera, lo guardan, se lo llevan, lo descomponen y por ahí así surge algún remedio. Intentamos hacerlo, fíjense que es un bien que puede ser protegido y está dentro del comercio. Bueno, no lo logramos porque no nos fue posible con la cátedra en ese momento de la doctora Zamudio de lograr, de poder explicárselo a la comunidad. Pero bueno, ven que se puede introducir cualquier negocio jurídico dentro del contrato de fideicomiso. Sujetos. El beneficiario puede ser una persona humana o jurídica, que puede existir o no al tiempo del otorgamiento del contrato. Pero también ahí fíjense cómo mezclamos las partes. Pueden ser beneficiarios el fiduciante, el fiduciario o el fideicomisario. Es decir, el fiduciante puede ser beneficiario, el fiduciario puede ser beneficiario y el fideicomisario puede ser beneficiario. Y acá esta es la gran aclaración. Hay dos partes que no se pueden intercambiar, mezclar en ningún caso: el fiduciante y el fiduciario. Porque si no, si yo fuese fiduciante y fiduciario a la vez, estaría haciendo un contrato conmigo mismo. Es decir, eso es acto, desde simulado a fraudulento, la característica o la naturaleza que ustedes quieran, pero tampoco puedo hacer un contrato conmigo mismo. Entonces, pueden darse las otras vinculaciones, menos fiduciario y fiduciante. Siempre tienen que ser personas distintas. Y tampoco puede ser en una sociedad, ni directa ni indirectamente, tampoco, por ejemplo, una persona jurídica puede estar constituida por el fiduciante, porque si no estaría saltando esta prohibición con la interposición de una persona jurídica, de una sociedad.
Fideicomisario. En realidad, el beneficiario y el fideicomisario se pueden un poco mezclar. Pueden ser la misma persona, porque el fideicomisario es aquel a quien se le van a transmitir los bienes una vez liquidado el fideicomiso. Entonces, es como que es una persona que viene debajo del beneficiario. Puede ser el mismo beneficiario, puede ser fiduciante, beneficiario, fideicomisario. Es una persona que se puede llegar a mezclar. Vamos a un personaje muy importante, el fiduciario. 1673. Puede ser cualquier persona, jurídica o humana. Puede ser beneficiario. Pero vamos al 1674. Solidaridad. Pauta de actuación y solidaridad. El fiduciario debe cumplir las obligaciones impuestas en la ley o el Código Civil y por el contrato, autonomía de la voluntad de las partes, con la prudencia y diligencia del buen hombre de negocios que actúa sobre la base de la confianza depositada en él. Es una pauta de conducta. ¿Dónde vimos nosotros la diligencia del buen hombre de negocios? En la Ley General de Sociedades, hoy en la Ley General de Sociedades. No hay en el articulado del capítulo del Código Civil que trata de fideicomiso alguna otra disposición. Pero yo escribí un artículo que se publicó en El Derecho hace unos años donde hablaba de la analogía que existe entre la responsabilidad del fiduciario y la responsabilidad del administrador societario. Porque si nosotros nos ponemos a ver, claro, el administrador societario administra bienes ajenos y el fiduciario administra bienes propios, pero en interés ajeno. Se basa mucho su actuación en la confianza. Sí, en la ley tengo un contrato societario, inscripto, registrado. Acá también tengo un contrato. Y puedo tener un contrato mucho más amplio, con muchas más restricciones al fiduciario. Entonces, la prudencia y la diligencia del buen hombre de negocios, del que habla la Ley General de Sociedades, es la misma que puedo aplicarle, es similar el parámetro al que le puedo aplicar al fiduciario en contrato de fideicomiso. En aquel momento ponía: la finalidad que debe perseguir el fiduciario debiera quedar al extremo demarcada en el contrato de fideicomiso. Es decir, la finalidad tiene que estar bien especificada para no dejarle un amplio campo al fiduciario para hacer lo que se le dé la gana. Siendo muy importante el establecimiento de las normas que regulan los derechos del fiduciante, las obligaciones del fiduciario y las atribuciones de aquellos que vigilarán cuenta y riesgo del fiduciante. Fiduciante, llamémoslo también fiduciante beneficiario o fiduciante beneficiario fideicomisario, porque es el que se va a beneficiar o perjudicar con la actuación del fiduciario. Lo que pasa es que tampoco puedo establecer en el contrato una cantidad de normas tal que le impida ejercer su actividad de fiduciario. Es decir, el fiduciario tiene que tener un campo de actuación, porque si le empiezo a restringir su actuación, bueno, voy a desnaturalizar el contrato y en última instancia el que va a terminar administrando es el fiduciante, porque el fiduciario siempre le va a tener que venir a pedir autorización al fiduciario. El fiduciario puede gravar los bienes, puede hipotecarlos para conseguir fondos, o sea, tiene que cumplir la finalidad del fideicomiso. Aunque sería una buena práctica que el fiduciario pida una autorización antes de grabar, si no está establecido en el contrato. Debe rendir cuentas con una periodicidad no mayor a un año. El fiduciario no puede ser dispensado de esta rendición de cuentas.
tiene derecho no solamente a los honorarios, porque no se presume gratuita su actuación, sino también al reembolso de los gastos que hubiera incurrido. Y algo que se planteaba antes de la reforma era el cese del fiduciario. Lo que hacía el doctor Lysoprasky en los contratos de fideicomiso que él redactaba, contratos de fideicomiso que eran obras literarias, era en ese momento establecer un capítulo muy cortito de actividad ultra vires, más allá del fiduciario. ¿Por qué? Porque cuando se terminaba el fideicomiso y se liquidaba, el contrato terminaba y el fiduciario carecía de legitimación, inscripción en el registro de la propiedad inmueble de las unidades funcionales. Se había planteado en ese momento la circunstancia de que iba una persona que decía ser fiduciario de un contrato de fideicomiso que ya estaba liquidado. Si estaba liquidado ya no tenía más legitimación para actuar, porque su legitimación surge del contrato de fideicomiso. Bueno, vamos apurando un poco porque estamos ahí un poco escasos de tiempo. Lo que pasa, no pretendamos terminar contrato de fideicomiso en una hora. Y más aún, recuerden ustedes, los mayores de 30 seguramente, que en el año 2000, 2001, 2002, con toda aquella crisis, lo que reactivó la economía fue la construcción. Y la construcción se llevó adelante a través de contratos de fideicomiso. También se utilizaba el marco jurídico de la sociedad anónima, pero creo que la figura jurídica preponderante en aquella época fue el contrato de fideicomiso. Cese del fiduciario, remoción judicial por incumplimiento de sus obligaciones, incapacidad, inhabilitación, incapacidad restringida judicialmente, lo mismo que en el caso del administrador de sociedades, disolución si es una persona jurídica, quiebra o liquidación, renuncia, es decir, todas cuestiones que también la vemos en el administrador de sociedades. Y lo que el contrato de fideicomiso, y está establecido en el artículo 1679, tiene que establecer es el modo en que el fiduciario va a ser reemplazado. ¿A qué le suena esto? Bueno, esto le suena al director suplente de una sociedad anónima. Tengo que tener establecido cómo voy a reemplazar al fiduciario. Un capítulo muy importante y que nos va a llevar quizás un ratito, y después hacemos arrancamos de nuevo el vivo y hacemos las preguntas, que seguramente deben ser muchas, porque seguramente no estoy explicando bien el tema. La extinción del fideicomiso. Hay unos capítulos que fueron reformados por la ley, que fueron incluidos por el Código Civil. Vamos a leer. El fideicomiso se extingue por el cumplimiento del plazo, la condición a que se ha sometido, o el vencimiento del plazo máximo legal. La revocación del fiduciante. El fiduciante puede venir y revocar el contrato de fideicomiso. Cualquier otra causal prevista en el contrato. Efectos. Producida la extinción, el fiduciario está obligado a entregar los bienes fideicomitidos al fideicomisario o a sus sucesores, a otorgar los instrumentos y a contribuir a las inscripciones registrales que correspondan. Y en el último de los casos, deudas. ¿Deudas de quién? Volvemos al inicio. Deudas del fideicomiso. Porque no estamos trabajando quizás en un momento de una estabilidad económica que podamos decir, este edificio se termina en 12 meses aportando 100 pesos por día.
Por ahí esos sean 100 pesos por día hoy, por ahí mañana sean 120, por ahí sean 90, si son 90 mejor, por ahí sean 200. Es muy importante el artículo 1687. Los bienes del fiduciario no responden por las obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso. Las que son satisfechas con los bienes fideicomitidos, si los hay, si quedan. Tampoco responden por esas obligaciones el fiduciante, el beneficiario ni el fideicomisario, excepto compromiso expreso de estos. Claro, puede ser que se hayan obligado en el contrato de fideicomiso a que en el caso de deudas ellos iban a contribuir con la satisfacción de esas deudas. Puede darse. Puede darse también por requerimiento de la otra parte. Pero fíjense el tercer párrafo, que mezcla no, combina. Mezcla tiene una connotación negativa. Combina el contrato de fideicomiso y la regulación que se le da en el Código Civil con la Ley de Concursos y Quiebras. La insuficiencia de los bienes fideicomitidos para atender a esas obligaciones no da lugar a la declaración de su quiebra. Por supuesto, no es una persona el fideicomiso, ni el fiduciario puede quebrar. En tal supuesto, y a falta de otros recursos provistos por el fiduciante o el beneficiario, es decir, si ni el fiduciante ni el beneficiario quieren, o según lo que se han obligado antes, van a aportar fondos para satisfacer sus deudas, procede su liquidación. Se liquida el fideicomiso. La que está a cargo del juez competente, y ahora vamos a ver esto de competente, quien debe fijar el procedimiento sobre las bases de las normas previstas para concursos y quiebras en lo que sea pertinente. Es decir, el fideicomiso no puede seguir porque las deudas no le permiten continuar la obra, el negocio que está realizando. Puede ser que ante la insuficiencia de fondos o ante la existencia de deudas, el fiduciante, el beneficiario o el fideicomisario se hayan obligado a aportar los fondos para satisfacer esas deudas, a aportar mayores fondos de los que ya aportaron. Si no se da esa posibilidad, no se le decreta la quiebra porque no es una persona jurídica, pero se va a liquidar siguiendo los parámetros de la Ley de Concursos y Quiebras. Deberá intervenir un liquidador, seguramente. Ese liquidador hará la función del síndico, recibirá los pedidos de verificación. Habría que ver cómo se podrían acreditar esos créditos, valga la redundancia. Todo dentro de los parámetros de la Ley de Concursos y Quiebras. Dirigida esta liquidación seguramente, en caso de conflictos, por un juez. Y les quiero agregar en esta última parte el tema de la competencia y un último comentario en relación a la mala utilización del fideicomiso. Un artículo que salió en el día de hoy, publicado en El Derecho, que me hizo mención la doctora Mónica Mauri, a quien le agradezco si está ahí atrás, y si no le agradezco igual. Un artículo del doctor Martorell. Pero les quiero aclarar una cuestión en cuanto a la competencia. En un tema en el que estoy interviniendo, en un juicio de escrituración contra un fideicomiso, se inició el juicio de escrituración en sede civil. Fíjense lo que dice el juez de primera instancia. Y es interesante lo que dice. Es interesante y nos permite pensar, aunque desde... lo leemos y ahora les digo los hechos. Ahora bien, los hechos que se sucedieron. Ahora bien, corresponde señalar que atento a la actual modalidad del fideicomiso inmobiliario o de construcción, considerada como uno de los negocios fiduciarios que se ha generalizado en la práctica empresarial, fiduciarios que se
expresa un típico objeto comercial tendiente a una posibilidad de inversión, circunstancia que impone la intervención en autos al fuero mercantil. Y cita, lo cita por supuesto al doctor Molina Sandoval, pero cita también un fallo de la Cámara Civil, de la Cámara Comercial, que dice: la actual modalidad del fideicomiso inmobiliario o de construcción pone de manifiesto un objeto con características comerciales que torna prudente la intervención en auto del foro mercantil. Discúlpeme que no se lo pase este caso, pero bueno, es un tema en trámite. Pero pensemos esto que está diciendo el juez civil, porque al principio parece, pero es un juicio de escrituración, tema de inmuebles, competencia civil. Pero fíjense lo que está diciendo acá el juez civil. El juez civil está diciendo, a mi modesto y humilde entender, una cosa es el contrato, otra cosa es la operatoria. Y eso volvemos a lo que hablábamos al inicio. El contrato es un contrato civil, no sé, depende de la naturaleza del negocio jurídico, que esté llevando adelante a través de ese contrato. Les comento. Hicimos una especie de experimento con mi cliente y dijimos, dejemos ver, nos gustaba más la parte que vaya al foro comercial, les voy a decir la verdad. Se fue al foro comercial, todo esto en la pandemia, en la cuarentena provocada por la pandemia. Se fue al foro comercial, la agarró el juez comercial, mandó al fiscal, el fiscal dijo, esto es materia civil, el juez comercial, esto es materia civil, lo devolvió al civil. El juez lo mandó al fiscal, el fiscal volvió a decir, es materia civil, el juez dijo, esto es materia comercial, volvió a sacar una resolución diciendo que es materia comercial, va a la cámara, la sala lo manda al fiscal, el fiscal dice, es justicia civil. O sea, un montón de instancias dijeron que es justicia civil. Habla de juicio de escrituración que puede terminar en la liquidación del fideicomiso por el negocio. Pero el juez civil detectó algo que es interesante que nos pongamos a pensar. La competencia de acuerdo al negocio jurídico que se está realizando. Permítame un último comentario. El doctor Martorell, uno de los juristas más importantes que tenemos, gracias a Dios, vivo hoy por hoy, es una persona que escribe con su impronta, critica mucho, tiene una visión crítica y que nos hace pensar muchas veces. Y hoy pone lo siguiente: ¿por qué es tan peligroso el fideicomiso?, dice él. El hecho de que su utilización faculta al fiduciario a tabicar su actividad mediante un instrumento que le permitirá operar con los inmuebles, los demás bienes o el metálico fideicomitido, el que ha sido puesto a buen recaudo y no puede ser agredido prima facie por los acreedores del fiduciante ni por los propios, sin rendirle cuenta de ellos a nadie. Él habla de una situación fraudulenta. El fiduciante, si se sacó de su patrimonio el bien fraudulentamente, eso lo pudo haber hecho con un contrato de compraventa, con una donación, con cualquier otro instrumento jurídico. Se lo ha visto al contrato de fideicomiso como un instrumento que permite este tipo de maniobras. Sí, también se lo criticó por el hecho de defraudar a la legítima hereditaria, eso con los trusts del derecho anglosajón, constituyendo fideicomisos en el exterior para ocultar los bienes ante una disolución de sociedad conyugal o para beneficiar a un heredero y demás. Bueno, no es una característica definitoria del fideicomiso ni es una exclusividad del fideicomiso. Ello puede producirse con cualquier instituto jurídico que lo habilite o que lo permita, o que su mala utilización lo habilite o lo permita.
Bueno, habilito los comentarios, creo que quedan 2 minutos, pero vuelvo a hacer un vivo. Ahora. Ahí están. Bueno, se fueron todos, no hay comentarios. Pero no importa. Espero que algo les haya quedado. Sí, el fiduciante puede ser una SRL, sí. El fiduciante puede ser una persona humana o jurídica. Ahora ampliamos. Es para establecer los derechos o distintas clases de obligaciones. El fideicomiso sucesorio puede darse, está establecido en la ley, ahora le digo bien el artículo. La verdad que no me los acuerdo de memoria, perdón. El fideicomiso testamentario, ahí va muy rápido. El fideicomiso testamentario está establecido en 1699-1100. Así como se establece un testamento, se puede establecer a través de un contrato de fideicomiso. Va muy rápido, despacito. Va a ser una figura muy utilizada seguramente. Seguramente va a ser una figura muy utilizada el fideicomiso. Ahí vi una pregunta de fideicomiso y política, no entendí. El fiduciario Rodolfo debe proceder a la liquidación. Lo que se hace es solicitar nuevos aportes de los beneficiarios. Se puede establecer la renovación automática. No, indefinida no. Nuevamente. Buena herramienta para el desfalco. Sí, hay otras herramientas también para el desfalco. El fiduciario, sí, no lo dije, el fiduciario debe contratar un seguro, independientemente de que no tiene responsabilidad con sus bienes propios. María, no vi la pregunta. Sí, obvio, el testamentario siempre es sobre o sea, todo lo que es testamentario en nuestro país no puede violar la legítima. Por eso le decía que el fideicomiso se utilizó para violar la legítima, para esconder bienes, para beneficiar a un heredero en perjuicio de otro. Valle del Lobo, no te entiendo la pregunta, a ver si la aclaras un poquitito. Se puede demandar la escrituración, sí. Ese es el tema que estoy teniendo en este fideicomiso que le comenté. Lo que pasa es que faltan muchos fondos para terminar, por eso le dije que puede terminar en liquidación seguramente. María, ¿se aplica la solidaridad laboral? Bueno, es muy probable, hubo casos que se ha aplicado la solidaridad laboral, la solidaridad laboral al fiduciario. Pero ojo, yo ahí lo tendría que haber aclarado. El fiduciario puede ser que no sea el que construya, sino que el fiduciario construya a través de una empresa, contrate una empresa para construir. Ahí el trabajador, y sí, seguramente va a ir contra todos. Se puede sustituir al beneficiario, sí señor. Sí señor o señora, perdón. Se puede sustituir al beneficiario. Tiene que estar establecido en el contrato cómo se puede sustituir al beneficiario. ¿Puede pedir la liquidación del fideicomiso? Sí, Verónica. El tema de la liquidación del fideicomiso es el procedimiento más que otra cosa, ¿no? La ley habla solamente de que se van a tener que seguir las pautas de la ley de concursos y quiebras, pero bueno, hay que adaptarlo bastante, porque la ley de concursos y quiebras es un proceso judicial, ¿no?
Bueno, muchas gracias por los agradecimientos y las lindas palabras. Bueno, Rodrigo, hay contratos de fideicomiso que se establece el compromiso arbitral. Sí, señor, sí, señor. Gaby, sí, lo que pasa es que eso ya no, o sea, excede al contrato el tema de las deudas. Es decir, tiene que haber una planificación previa. Es decir, el contrato de fideicomiso es el marco en el que se va a desarrollar. Pero obviamente que hay muchos otros contratos que se van a llevar adelante a través del contrato de fideicomiso. Sí, obviamente tiene que haber una planificación, flujos de fondos. Es una empresa, el contrato de fideicomiso es un contrato asociativo. Contrato asociativo, y como contrato asociativo tiene una organización, y cuanto más o sea, a mayor envergadura del negocio, mayor envergadura de la organización y mayor envergadura de todo. Ley 24441 derogada en lo que se refiere a la al contrato de fideicomiso. No se olviden que ahí hay una ejecución, hay un proceso de ejecución especial que todavía algunos procesos siguen. ¿Se acuerdan de las liquidaciones extrajudiciales? La ley 24441 es como una ley ómnibus que tiene muchos temas. El fideicomiso derogado. Es muy parecida a la regulación del fideicomiso, le incluye buenos temas como el tema de la liquidación, pero es muy parecida a la regulación. Instrumento público o instrumento privado. Pero si estás hablando de un fideicomiso inmobiliario, como la transmisión del dominio de un inmueble se hace a través de una escritura pública, el contrato de fideicomiso es Ay, para, Bani. Bani, si me podés repetir la pregunta porque se me fue. Quería terminar la anterior. Esperen ahí, no se muevan. ¿Qué estaba diciendo? Se me fue. Bueno, si me repite la pregunta de lo que estaba diciendo recién. La liquidación de un fideicomiso inmobiliario solo se puede verificar el boleto. El contrato de fideicomiso no otorga boletos de compraventa, otorga certificados de participación del beneficiario. Es muy similar a un boleto de compraventa. Sí, tendrías que ir con un boleto de compraventa. Tenés razón. Bueno, lo del instrumento público lo dije. Lo del instrumento público dije que si es un inmueble, se tiene que hacer por escritura pública porque la transmisión del inmueble es a través de escritura pública. Si fuera un instrumento privado, un bien que no requiera instrumento público, se puede hacer por instrumento privado. En que me estás hablando de la SUBE, vos lo que tenés que ver es, ese seguramente es un fideicomiso financiero, porque ahí estoy viendo que hay un flujo de fondos desde la tarjeta de SUBE, de los ingresos que percibe la empresa de colectivo. Tenés que ir a ver cuál es la cuenta recaudadora de esa tarjeta de SUBE. El fideicomiso financiero, del fideicomiso financiero, ahí seguramente hay un fideicomiso financiero, Bani, ahí seguramente hay un fideicomiso financiero. Ningún beneficio impositivo, Radich María, el fideicomiso tributa. Andrea Ulloa, tenés razón, no lo dije, perdón. El máximo es de 30 años, salvo que haya el beneficiario sea un incapaz, en cuyo caso dura hasta el cese de la incapacidad. Obligaciones laborales. El fiduciario responsable respecto a los trabajadores.
Yo esa pregunta se la dejaría a un laboralista. Pensemos, si el fiduciario contrata una empresa de construcción, y esa empresa de construcción, porque el fiduciario puede no construir el edificio, contrata trabajadores, ¿por qué debería, si no es una subcontratación, es una contratación? El fiduciario administra los bienes, pero en esa administración de bienes no implica la subcontratación. Yo no lo veo como una subcontratación. Por ahí hay un laboralista del otro lado que me está insultando en 18 idiomas, pero la verdad, yo no lo veo como una subcontratación. Siempre el contrato de fideicomiso tiene una fecha de vencimiento, 30 años o desde que cese la incapacidad. No, el tratamiento impositivo de acuerdo al objeto del contrato. Tienda Baby Home. Para mí era civil, por eso lo iniciamos la demanda en civil, Ahora, el juez civil dijo, ojo, esto es una operatoria empresarial a través de un contrato de fideicomiso, que se vaya comercial. Fiscal ante los juzgados dijo que es civil, el juzgado comercial dijo que es civil, el fiscal ante la Cámara Civil dijo que es civil, falta la resolución del civil. Si no cesa nunca la incapacidad, no cesa el contrato de fideicomiso. No conozco ningún caso de que no haya cedido la incapacidad. Perdón, es un buen tema para profundizar. Si no hay fideicomisario, son los beneficiarios a quienes van los fondos. Para mí no es tercerizado, pero bueno, yo no me quiero meter, ese es un tema laboral. Para mí no hay una subcontratación, desde mi punto de vista. Les pido disculpas a los que opinen distinto, pero no la veo la subcontratación, porque el fiduciario contrata a la empresa de construcción para que construya. Gracias, Eli, sos una genia. Gracias. No digo nada que sea un fideicomiso financiero. Es que seguramente esos fondos se transmiten a un fideicomiso financiero, que por el tipo de bienes debe ser un fideicomiso financiero. No tiene nada. No te entiendo la pregunta, Vani. Lo que te quiero decir del fideicomiso financiero es que seguramente es un fideicomiso financiero, que tendrías que ver dónde está ese fideicomiso, qué cuenta tiene para ejecutar esa deuda. Avanti Belleza, fideicomiso inmobiliario. Beneficiario cumplió con la totalidad de los aportes y no le entregaron su depto. Pasa seguido. Lo único que puede ser beneficiario es el contrato de coadherente. Ese contrato que tiene es el certificado de adhesión al fideicomiso. Con eso puede iniciar el juicio de escrituración. ¿El juez civil lo quiere trabajar? No, para mí no. Julio César González, artículo 29 y 30 de la ley de contrato de trabajo. A ver, especificame un poco más. Pero perdón, Vani, ¿la deuda de quién es? Explícame un poco la deuda. Julio, no hay interposición de una empresa.
Te lo discuto a muerte eso. Perdón que me está sonando el teléfono. Julio, te lo discuto a muerte eso. Para mí no hay. Estaría bueno, para mí no hay una interposición de empresa. Porque el contrato es con la empresa que contrató el fiduciario. No la veo, perdón. Rodrigo, ahora vemos con las chicas de graduados a ver cómo podemos seguir este tema, que veo que da para mucho. Lo que podríamos hacer es un grupo de preguntas, un foro, y ahí poder debatirlo. Hay muchísima jurisprudencia y doctrina sobre el tema. Y yo creo que a ustedes, a todos, nos va a convenir estudiar mucho el fideicomiso porque es lo que se viene. Es un juicio por accidente de tránsito y estoy ejecutando una sentencia. Igual me autorizaron el embargo en el fideicomiso. Y te deben haber autorizado, Vani, el embargo en el fideicomiso por el tema de la empresa de transporte, ¿puede ser? Gracias, André. Gracias, Rodrigo. Bueno, pero el acreedor, si es un acreedor de un accidente de tránsito, es un acreedor de un bien fideicomitido del colectivo. Sí, bueno, pero no se la agarren contra el fideicomiso. No vengo a defender a nadie yo, pero no se la agarren contra el fideicomiso. Me parece que es lo más útil y claro para la construcción. A ver, de hecho fue lo que más se utilizó. Tema complicado. No es tan complicado. No, porque vos como fideicomisario y ya lograste acreditar tu condición, ya no tenés que hacer nada más. Sin ninguna duda es lo que se viene, porque acuérdense que en este país los que son más de 30, en el 2001, 2002, cuando empezó a reactivarse todo, se reactivó a través de la construcción. Fue lo que más se utilizó, más que nada por la zona de Belgrano, por toda esa zona se construyó mucho a través de fideicomisos, muchos barrios privados. Te podría decir, Jiménez, decime cuál es tu nombre de pila. G. Jiménez, te puedo decir, pero te podría decir que más abusos se cometen con sociedades, quizás, ¿no? Gracias, Rodrigo. No lo voy a ver, esto es casi risueño, pero yo no sé si es el fideicomiso más proclive a los Gustavo, yo no sé si es más proclive a los fraudes el fideicomiso. Para mí, bien utilizado, es una herramienta muy importante. Bueno, gente, si les parece, finalizamos acá. El otro lo grabé para que quede en la página.
Sí, Gustavo, pero vos sabés que construir a través de una sociedad era mucho más complicado y además era mucho más complicado impositivamente. Queda grabada la charla y quedan grabadas estas preguntas. Perdón que me acerque, pero no veo nada. Yo les propongo, si quieres, yo voy a hablar con las chicas de graduados para que podamos armar una armar armar un foro y les voy a proponer, denme una semanita, les voy a proponer una fideicomiso de construcción, si les parece. No, gente, aplausos para todos que están acá, perfeccionándose y preocupándose por todo. Aplausos para todos. Bueno, los dejo. Les mando un abrazo a todos y muchas gracias por estar. Hasta luego.